noches. Hoy estamos ya a día 7 de enero del año 2025. Así es que hemos empezado Conexioni, en mi caso es mi primer directo del 2025. Y la idea es que hoy os voy a contar un poquito qué es lo que yo llamo hipnosis onírica. No creo que sea nada extraordinario que no haya hecho antes, pero sí es un camino un poco personal, es un camino que he hecho yo, es un camino que me ha traído hasta aquí a mí, y entonces para mí es muy interesante porque desde la concepción de qué es el sueño, de qué es el mundo onírico, hasta la unión con la hipnosis, hay un largo camino. Y un poquito os voy a contar eso, qué es la hipnosis onírica, pero cómo yo llego a la hipnosis onírica. Y para que todo sea rodadito, voy a conectarme, como suelo hacer, con la otra pantalla al directo para poder ver mejor las posibilidades que tengamos de vuestros comentarios, porque aquí en el teléfono o no se ven, que normalmente no se ven, o es muy chiquitito. Entonces vamos a ver, venga, me dais un segundín, conectamos aquí y venga, estamos en directo. Bueno, ¿qué tal lo de los Reyes Magos? Contadme, ¿qué tal lo de los Reyes Magos? ¿Cómo os fue? Estamos magos. ¿Eh? Contadme. Hacemos un pequeño inciso, ¿os parece? Los Reyes Magos, para los niños, es esa cuestión de escribir en un trozo de papel un deseo y lanzarlo al universo, para que tres personajes del Oriente, magos, hagan su trabajo y mediante la magia consigas el regalo que tú has pedido al universo. A mí me gustaría, tal vez lo dejamos para otro día, no es el caso de hoy, vamos a hablar de hipnosis onírica, pero es curioso, ¿no?, cómo la física cuántica habla ahora, Joe Dispenza entre otros, ¿no? Se habla mucho del hecho de colapsar el deseo a través de la visualización, de la coherencia entre la emoción, el pensamiento, la intención y la acción. Entonces, daros cuenta que bien llevado esto de educar a nuestros niños a que tengan la confianza de que si ponen propósito, que si eso lo dejan manifiesto en un trozo de papel, lo escriben y lo lanzan, eso va a volver a ellos de una forma mágica. Pero no mágico en cuanto a que papá o mamá sean los magos, sino a que realmente tú vas a conseguir lo que has proyectado si le das suficiente fuerza a esa intención, acompañada, como digo, de la emoción, de la acción y del pensamiento. Bueno, esto es una reflexión que me ha llegado por el hecho de que me encanta lo de los Reyes Magos. Yo de chiquito era de Reyes Magos, desde luego no de Papá Noel ni nada de eso, pero en cualquier caso es el hecho de proyectar, de imaginar, de visualizar aquello que tú deseas para que te llegue. Bien, dicho lo cual, vamos a hablar de hipnosis onírica. Hace muchos años, yo desde chiquito, ya os lo he contado muchas veces, tenía sueños, experiencias oníricas conscientes, pero que desde luego yo no sabía interpretar. Y entonces anduve muy perdido. Y hace ya unas décadas conocí a alguien que se dedicaba a interpretar sueños y me ayudó a entender un poquito este mundo. De allá para acá, mi propia iniciativa, muchísimos libros, más cursos, me han hecho que conozca un poquito, ¿no? Desde Freud, que lo mal leí porque es muy sufrido leer a Freud. Carl Jung era un poquito más interesante, y otros muchos autores como Karina Malpica o
Robert Monroe, William Bullman, otros muchos autores que hablan de sueños, de experiencias extracorpóreas, etcétera. Pero bueno, lo que yo os quiero contar es que interpretar un sueño no deja de ser acceder a tu mundo emocional, porque cada vez que dormimos, recordemos o no los sueños, nosotros accedemos a un espacio. Yo le llamo el espacio onírico, como tantísima gente, pero también se le llama el espacio astral, cuarta dimensión, bajo astral, depende. Hay alguna gente que tiene capacidades muy desarrolladas que entonces suben a dimensiones distintas, y si no suben, se desplazan. Porque yo no sé si es tanto vertical como simplemente expansivo el hecho del mundo onírico, del campo onírico, del espacio onírico, ¿no? El caso es que, bueno, se me daba bien, se me da bien, y empecé a interpretar sueños para mí, para mi familia, para los amigos cercanos y posteriormente para gente que se acercaba y quería saber qué significa haber soñado con esto o con aquello. Y bueno, pues muy interesante, empecé a hacerlo no profesionalmente, quiero decir, yo tenía otra profesión, pero sí de una forma más asidua. Y entonces el mundo de los sueños me, me reportaba muchos beneficios en cuanto a que yo me expandía, porque conociendo lo que los demás sueñan, como todo terapeuta, cualquier terapeuta, conociendo a otra persona, te reconoces y te conoces a ti más. El caso es que pasado esto, me doy cuenta de que hay un hándicap serio, y es cuando no recuerdas sueños. Te estresas, duermes mal porque estás cansado, tienes preocupaciones, yo qué sé, te mudas, te vas de vacaciones, cualquier cosa. Incluso una cosa tan positiva como esa te puede repercutir en que de pronto no eres capaz de soñar. Y dije, caramba, cuando no sueño no puedo interpretar, ¿no? Y si no puedo interpretar, me da un poquito de coraje. Bien, ahí digamos que había un problemita. ¿Qué ocurre cuando no se sueña? ¿Cómo puedo acceder al mundo subconsciente, al mundo emocional, si no sueño? Bueno, pues inventé cosas, incluso aprendí un poquito de tarot, también hice unos cursitos, unas cositas, y Jodorowsky tiene un libro fantástico, La Vía del Tarot, me lo leí por arriba, por abajo, del derecho y del revés, y empecé a hacer una tirada, la que yo llamé tirada onírica, que me servía para ubicar cuatro espacios, que son los cuatro espacios o las cuatro imágenes o las cuatro puertas que un sueño te abre cuando es un sueño completo. Porque un sueño que es solo una imagen te da una pincelada de lo que te quieren hablar, pero un sueño completo, ese sueño en que tú dices, jolín, si es que tenía una redacción, el sueño, aunque cronológicamente fuese loco, aunque las imágenes que fueran cambiantes, pero había una sucesión de imágenes. Cuando eres capaz de dividir eso en cuatro partes, es estupendo, porque corresponden a lo que diríamos las cuatro partes de una novela, de un libro, de una película, de una estructura, de un poema, de un sueño. Y entonces es más fácil acceder a su información en base a esas estructuras. Y como os decía, dije, bueno, pues el tarot, una tirada, en principio con todos los arcanos, a mí me gusta tirar con todos los arcanos, lo utilizaba. Pero bueno, aún así, me parecía que le faltaba sustancia a esto. Yo quería tener un acceso a los sueños de una forma volitiva. Es decir, quiero soñar y sueño. Yo eso lo conseguí hacer con bastante facilidad ya de última. Yo me acostaba, ponía un propósito y me llegaban los sueños. Entonces, esperad un momentito que estoy viendo por aquí comentarios. Hola, muy interesante esta división del sueño. Gracias, Paride. Verónica también me saluda. Hola, bonita. Anda, María Sacramento. Hola, María. Obrigado. eh, Nada, pues eso. Entonces seguimos. Eh, y quería más. Porque ya os digo, yo me acostaba con la intención, con el propósito, para incubar un sueño que se llama,
y venía el sueño. Es muy difícil, han sido muy poquitas veces en las que yo me haya acostado con un propósito de soñar algo en particular y que no haya traído respuesta al sueño. Pero ha pasado veces. Y sobre todo cuando le pedía que lo hiciese a otra persona. Claro, hay otras personas que no están entrenadas, es como todo. El que sea capaz de coger y hacerse 10 dominadas, bueno, un día puede estar más flojo y hace 8, pero las hace. El que no está entrenado en hacer dominadas, pues ni 8, ni 7, ni 6, tendrá que entrenar primero. Y claro, en este proceso de entrenamiento, hasta que una persona es capaz de acceder a su subconsciente, a su mundo onírico a través de los sueños, puede haber un impasse muy largo, de semanas o de meses. Entonces dije, ¿cómo hacemos? Y seguí investigando. Y lo que hacía era muchas veces que yo incubaba para las otras personas. Pero eso es muy cansado. Os lo voy a decir entre nosotros. Soñar para otra persona, que se puede, que es un... Eso no lo he inventado yo tampoco, ni muchísimo menos. Esto se hace desde la antigua Grecia, que es famoso que se iban a Delfos, allí al... ¿Cómo se llama? Al santuario y soñaban, y los soñadores, los onironautas, los terapeutas soñaban para otras personas y le interpretaban los sueños, augurios que diríamos, pero bueno, no deja de ser el soñar para otra persona. Pero bueno, como os digo, esto era un poquito complejo de hacer y sobre todo muy cansado, porque cuando soñaba para otra persona me solía levantar agotado, y entonces esas noches yo le decía a mi esposa, le decía, Vero, me voy a trabajar esta noche, mañana sabes que me toca descansar, porque me pasaba toda la noche soñando, me levantaba, tomaba notas y bueno, muy cansado, como os digo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacer contra esto que era para mí un hándicap tan serio, que era la imposibilidad muchas veces de soñar cuanto más lo deseabas? Además, muchas veces sabemos que cuanto más deseas una cosa, más difícil es acceder a ella. Entonces aparece la hipnosis. Y me hago el hombre más feliz del mundo, porque la hipnosis me lleva a este estado en el que yo quiero estar personalmente con la autohipnosis, pero también la otra persona accede al estado que pretendemos, a un estado onírico, al trance hipnótico, sin necesidad de irse a dormir a la casa, sin necesidad de echarse una siesta, sin necesidad de dormir. Entonces, de momento, encontré la panacea. Digo, wow, qué bueno, qué bien poder acceder al mundo subconsciente desde la vigilia con un, vamos a decir, simple trabajo de hipnosis. Simple por la sencillez frente a lo que a mí me ocupaba anteriormente. Y entonces, durante un tiempo soy el hombre más feliz del mundo, porque digo, qué bueno que con esta técnica accedemos y además resolvemos situaciones. Entonces me encuentro con que hay momentos maravillosos en los que en una sesión de hipnosis la persona accede a sus estados superiores de conciencia y se proceden autosanaciones espectaculares en una sesión que puede durar 1 hora y media, pero que pueden ser 40 minutos. Y cada vez quiero más, obviamente, cada vez quiero llegar más lejos, porque entiendo que esto es maravilloso. Pero caramba, tampoco esto me salió así de bien, de bien, de bien. Porque ¿qué ocurre? Que me he encontrado con personas que tienen una capacidad mental, más bien un yo pensante tan grande, una mente analítica tan desarrollada, que tal vez la primera sesión, por la novedad, son capaces de acceder a su propio subconsciente. Pero después, como conocen ligeramente el mecanismo, su yo analítico empieza a manejar la sesión o pretende manejar la sesión. No es una lucha de egos, a mí me da lo mismo si esta persona al final maneja o no maneja la sesión. El asunto está en que si lo está manejando desde su mente analítica, no está permitiendo que aflore su yo esencial, su yo emocional, su yo bloqueado o su yo expansivo, porque en sesiones de hipnosis
He tenido personas que han sanado, autosanado siempre, grandes bloqueos, y he tenido personas que no han necesitado sanar ningún bloqueo, al menos en esa sesión, sino sentir la grandeza de su expansión al acceder a otros planos de sí misma. Entonces no es necesario asociar siempre la hipnosis ni la interpretación de sueños a pesadillas, a malos momentos, a desbloqueos. Lo que pasa es que normalmente cuando una persona llega hasta aquí es porque ha pasado por otras disciplinas y recurren a esto como un poco, esto es lo que queda, a ver si la hipnosis, y para la sorpresa de muchos, de la mayoría de ellos, sí, la hipnosis es lo que queda, pero además queda algo maravilloso. Pero bueno, a lo que íbamos. Me encontré de nuevo que dentro de esta herramienta tan maravillosa que es la hipnosis, me volví a sentir bloqueado en ciertas circunstancias cuando una mente analítica me echaba un pulso. No, insisto, por el hecho de que me echase un pulso, si está todo bien. El caso es que no llegábamos a las autosanaciones buscadas porque las personas en cuestión bloquean el acceso a su yo emocional. Y de nuevo dije, joder, pues entonces otra vez que puede ocurrir que esto se bloquee. Y de aquí es que empiezan a hacer esta etiqueta que yo le he puesto a lo que estoy trabajando, desarrollando, porque todavía lo he conseguido muchas veces, pero no es todavía no es una ciencia, puesto que estoy en plena fase de experimentación. Digo, ¿qué ocurre si en vez de llevar directamente a la persona que ya sabe el mecanismo a lugares que puede interpretar, que puede modificar, que puede manipular, le llevo a lugares que no sabe? Y entonces empiezo a desarrollar la hipnosis onírica en base a la misma estructura que tiene un sueño. Pero también es verdad que no le explico a la persona esto, porque si no, claro, al final pueden intentar buscar respuestas antes de acceder a su subconsciente. Pero bueno, lo que hago con esto es crear una hipnosis en la que presento a la persona 4 puertas, 4 escalones, 4 cuadros, 4 pantallas, y la pongo frente a cada una de estas, de una, por ejemplo, si son puertas, que es lo más habitual, le presento, le pongo delante de cada una de estas puertas, le digo que acceda y que me cuente lo que ve. Y una vez que me cuenta lo que ve, yo lo voy anotando, y lo que tengo es de nuevo la estructura onírica, la estructura de un sueño completo. Un sueño que tiene las 4 escenas completas. Y posteriormente, y todavía bajo el trance hipnótico, empiezo a interpretar el sueño con su ayuda. Más bien, permito a esa persona que interprete su propio sueño en base a los símbolos que han ido saliendo, y yo simplemente ejerciendo de hilo conductor. Yo lo que voy es dándole el hilo conductor en base a las preguntas que se hacen en cada una de esas puertas, que son preguntas específicas que le dan respuesta al conjunto del sueño. Cada pregunta correspondiente a cada una de las puertas, al final hacen que el sueño, que la hipnosis, que el proceso de hipnosis onírica tenga sentido. A ver, la parte más hermosa es confiar en lo que está enfrente a ti y averiguar cuánto hay en nuestras profundidades con la hipnosis. Claro, porque cerca pierden la magia y las emociones de descubrirte a ti mismo. Fantástico. Paride es un poeta, además de una persona muy sabia, es un poeta y escribe muy bonito. Y efectivamente, esa confianza de la que tú hablas es fundamental. La escucha activa, la confianza, el generar entre las dos personas que hay, en todas sus dimensiones, un estado de empatía y confianza que hagan que el proceso pueda realizarse de una forma fluida y de una forma consciente. Porque claro, todo esto es un acceso al subconsciente. Y si accedemos al subconsciente y lo removemos, evidentemente no estamos haciendo nada más que remover
un sustrato de nosotros mismos que a veces mejor pues te estás quieto. No, hay que remover, hay que recolocar, hay que reprogramar, hay que deconstruir, hay que hacer todo un trabajo y sacar lo que nos sirve para poner nuevas estructuras que sí nos sirvan, ¿no? Es estructurar nuestro yo conscientemente. Y eso es lo que a mí me gusta tanto de la interpretación onírica. Y es que hay un yo consciente que le está dando una estructura a esa parte subconsciente que se ha manifestado abiertamente. Porque esto es lo otro que me gusta a mí tanto del sueño espontáneo, del sueño nocturno, del sueño de me voy por la noche y tengo un sueño, es que en la locura del sueño está la realidad, la absoluta plenitud de no hay filtros. En un sueño no hay filtros, no hay control de tu yo analítico, de tu yo pensante. Entonces, eso es lo genuino realmente del sueño y por eso es que yo deseo y amo la espontaneidad del sueño. No tiene filtros. En una sesión de hipnosis, si la persona no es suficientemente sugestionable, puede llegar a manipular lo que percibe. Y me ha pasado, y seguro que a ti, que estás viendo esto como terapeuta, te ha pasado que uno de tus pacientes quiera dirigir la sesión. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos ver lo que hay. Porque nos duele, porque sufrimos, porque es una defensa, es un mecanismo de defensa natural. El así no veo. Entonces, el sueño... Hola Sonia. Hola Sonia Bresciani. Gracias por estar aquí. El sueño es espontáneo al 100%. No tiene filtros. Y bueno, y en base a esto, eso es lo que os comento, que la hipnosis onírica que yo le he dado en llamar, trata de buscar esto. Puedes hacer una sesión de hipnosis, de hecho, la mayoría de las sesiones que hago son de hipnosis, vamos a decir que integrativa estándar. Hay un mecanismo, una forma de acceder, de trabajar, para quitar, poner, anclar y que esta persona tenga esa herramienta en sí y haya hecho la autosanación. Pero insisto, cuando la persona es analítica o cuando me doy cuenta de que esta persona está queriendo dirigir porque no ha entrado tan profundamente como debiera en el estado hipnótico, le juego esta baza, que es la baza del sueño. Muchas veces, si se alarga la sesión, aún en un estado de relajación, semi-hipnótico ya, porque le hago venir, le hago abrir los ojos, interpretamos el sueño conjuntamente. Le hago ver dónde están los símbolos, qué significa cada uno de los símbolos para sí mismo y cómo eso, en esa armazón que te da la interpretación de los sueños, te da un significado. Y normalmente se genera la sanación, la autosanación, en base al conocimiento de lo que acaba de ver, de sentir, cuando toda esa imaginería propia, todo ese simbolismo propio, ha salido sin tú poder filtrarlo. Bueno, pues esto sería en resumen lo que os quería contar hoy, lo que es la hipnosis onírica, pero resulta que tengo un interés genuino en continuar desarrollando esto. ¿Qué significa? Que me he dado cuenta, porque me ha pasado, que hay personas que al entrar en estado de hipnosis, en el trance hipnótico, espontáneamente han tenido experiencias extracorpóreas. Me ha pasado pocas veces, pero ya me ha pasado varias, que cuando la persona entra en un estado profundo, son personas altamente sugestionables, se puede decir que la autosanación ya la hacen ellas. Lo he contado más veces, un día porque hablábamos de qué cosas habían pasado en hipnosis un poco extrañas o diferentes, ¿no? Y conté una de una muchacha, de una mujer con la que estaba trabajando, y entró en un estado tal que no me dejaba continuar con la sesión, me mandaba así, me mandaba parar, al punto de que terminó haciendo así y me dijo que me callase. Acabó la sesión, me tuvo casi 20 minutos esperando callado, yo ya estaba nerviosísimo, hubo un momento en que uno de los momentos que te explican que la persona ha cambiado, lo llamamos momentos subconscientes, porque fue
Así como que se relajó y entonces yo me di cuenta de que había vuelto al estado de hipnosis. Bueno, la saqué de hipnosis, la chica se quedó como un poquito, wow, ya hablamos otro día. Y un par de días después lo que me vino a decir es que había tenido una experiencia extracorpórea, que se había ido, había tenido una experiencia muy profunda, muy sanadora, muy reveladora, que no compartió conmigo porque no era preciso. Y, y yo simplemente lo único que hice fue abrir la puerta en base a una profundización y una serie de sugestiones iniciales. Cuando vi esto dije, wow, ¿y si trabajamos eso de forma voluntaria? ¿Y si dirigimos a que ocurra esto dentro de un sueño, dentro de una sesión de hipnosis, perdón? Entonces lo que hice fue practicar con varias compañeras y con una de ellas, os voy a contar el caso más chulo obviamente, con una de ellas quedamos en que íbamos a entrar en hipnosis tan profundamente como pudiésemos. Bueno, yo estaba haciendo de terapeuta y ella de paciente, digamos. Entonces, la iba a llevar al estado que Robert Monroe, que William Bullman, que Fox o que otros tantísimos han expresado y han explicado que es el momento del despegue, el momento de la separación del cuerpo etérico del cuerpo físico. Entonces, en base a eso trabajamos y en un momento dado, cuando parecía que la chavala estaba a punto, le dije que se separase de su cuerpo, que viese su cuerpo físico desde arriba. Esto se practica de alguna forma en muchas otras terapias, pero el caso es que yo la estaba dirigiendo para que posteriormente pudiese separarse, viajar en el espacio-tiempo, acercarse a la casa en la que yo vivía y que mirase en el aparador, en un mueblecito que había a la entrada de mi casa, algo que yo había puesto. Yo había puesto una carta del tarot y la carta que había puesto era el mundo, que es el arcano mayor número 21. Y bueno, eh, os cuento el proceso porque fue muy chulo. Y todo esto, insisto, estábamos bajo estado de hipnosis, ¿eh? Ella estaba en trance hipnótico y yo la dirigí en base a mi conocimiento de experiencias astrales para que saliese, para que tuviese ese momento de separación. Y en ese momento de separación simplemente le dije que viniese a mi casa. Ella no vivía ni siquiera cerca, vivía a 500 kilómetros, o sea, yo estaba viviendo en un pueblo de la Sierra de Gata en Cáceres y ella estaba viviendo en Madrid. Y le dije, no nos habíamos visto nunca en persona, solo éramos compañeros de prácticas, y le dije que viniese. Y entonces, cuando le hice, permítanme la expresión, aterrizar en mi casa, le expliqué dónde estaba. Le dije que estaba en mi casa, que había un salón y que enfrente, detrás de un arco, había un mueble. Que lo mirase y que prestase atención. Lo hizo y de una forma muy general describió que veía un mueble. Bien. Que el mueble le parecía que era de madera. Bien, era de madera. Bien, hasta ahí sí. Que el mueble tenía dos partes, que era, digamos que una caja, lo que sería la estructura del mueble, y encima tenía otra parte que no distinguía muy bien. El mueble era de una única estructura, pero sí es verdad que arriba había un espejo, con lo cual parecía, al verlo, parecía que el mueble era en dos partes. Bueno, no se acercaba tanto, pero no se alejaba, estaba cerca de lo que podría ser que veía, ¿no? Y que había en mi casa. Bueno, y al final ya le hice que se acercase, ella decía que le parecía que era una zapatera, que no sé qué, bueno, no era una zapatera, un mueblecito, pero sí es verdad que a mano derecha había una zapatera. Entonces, bueno, ahí estuvo interesante. Y le dije que mirase. En este caso había una figura grande de un Shiva y según lo miramos, a mano derecha estaba la carta del mundo, una carta grandota, no era una carta chiquitita, era una carta así y estaba allí. Y entonces ella me dijo que veía algo que le parecía a un papel o alguna cosa así. Yo me frotaba las manos, pero de pronto dijo, pero lo que no distingo qué es eso, pero lo que sí veo es una esfera azul. Es una esfera azul que huele.
Y claro, me chafó un poco los planes, ¿no? Porque una esfera azul, bueno, tú si quieres o imaginas, pero no había manera. Ni esfera azul ni nada, esto era la carta del mundo. Bueno, acabó la sesión, vinimos, ella, la experiencia para ella había sido muy poderosa porque ella sintió realmente que se salía, pero claro, no concluimos en que llegase realmente a donde queríamos, es decir, la direccionabilidad de la experiencia no había sido la adecuada. Nos despedimos y cuando fui a recoger la carta del mundo, me doy cuenta de que detrás del Shiva y al lado de la carta, yo no me había fijado, había una vela de estas olorosas que era una esfera azul. Entonces, jolín, cada uno que se quede con lo que quiera, pero yo me quedé con un éxito de una experiencia tremenda que volvimos a repetir y que salió algo parecido, es decir, vio algo parecido a lo que había y entonces este es, esta es la propuesta que tengo para un futuro, porque ahora mismo dejé de hacer las prácticas porque la vida y el día a día nos ocupó a los dos mucho en otras historias y no hemos vuelto a practicar con esta chavala bueno, que conseguimos cosas extraordinarias. Entonces, ahí es donde yo quiero dirigir este estudio que estoy haciendo sobre la hipnosis y los sueños. Utilizar la hipnosis como un mecanismo volitivo de acceso a las experiencias oníricas conscientes. Y experiencias oníricas conscientes yo las llamo desde el sueño lúcido al sueño que se llama ordinario, pero sobre todo a las experiencias extracorpóreas, que no son las únicas que van, porque yo no le llamo experiencias astrales o viajes astrales, porque definitivamente se puede viajar más allá de la capa del astral de la cuarta dimensión. Y me pasó de forma espontánea, sin haberlo previsto, con aquella chica que me mandaba callar. Entonces, lejos de haber llegado a un lugar en el que me sienta ya cómodo y seguro, esto es así y tengo la respuesta para todo, nada. Sigo en la búsqueda, sigo en la investigación, pero sí es verdad que con herramientas sólidas, con herramientas que dan respuestas maravillosas a, a las personas que preguntan. Esta mañana estaba haciendo una sesión de hipnosis y la persona es muy analítica y después de profundizar, después de llevarle al estado hipnótico, empezó a, a mover los ojos, a querer gestionar y entonces tuve que cambiar de nuevo. La tumbé en una camilla a esta persona y trabajamos desde otro lugar, desde el silencio. Y os podéis creer que simplemente al ponerle mis manos sobre las suyas empezó a temblar, a tener, no eran convulsiones, pero sí temblores profundos, fuertes. Y estuvo así 20 minutos. Después hubo un proceso ya de vuelta en el que sí se volvió a charlar sobre el asunto y la persona se fue con una sensación, decía, soy una cebolla y esto solo ha hecho tocar las primeras capas. Bueno, pero ese estado de conciencia lo adquirió él, porque yo estaba en absoluto silencio. Yo no le dije nada desde el mismo momento en que empezaron los temblores y fueron más de 20 minutos de temblores. Lo único que él dijo durante todo este proceso es tengo frío. Le puse otra manta y tengo frío. Dije, pues ya no tengo más mantas. Pero cuando se levantó y pudo, porque tardó un buen rato, dijo, soy como una cebolla y hoy he quitado algunas capas. Ese estado de conocimiento es el que, de autoconocimiento es el que se busca, ¿no? Con una terapia. Bien sea con el sonido, como hace nuestro querido Paride, bien sea con el yoga, como hace nuestra querida Verónica, bien sea con el mindfulness o con la hipnosis, como hace Paola, etcétera. Estos mecanismos son para que las personas procesen sus bloqueos y se desbloqueen, es decir, para que tengan un proceso de autosanación. Y bueno, lo vamos consiguiendo en base a todo esto que se nos va ocurriendo hacer, pero bueno, yo hoy, en estos momentos, en estos últimos meses, me siento muy contento
por esto que os cuento, y es que he descubierto una vía de investigación que pretendo compartir con vosotros sin ningún pudor, porque quien quiera tomar más información acerca de lo que estoy haciendo, que vea los vídeos o que me pregunte por Facebook o que me pregunte por Instagram o que me pregunte por WhatsApp, me da lo mismo. Yo ahí está puesto mi teléfono y mi dirección, tanto en Facebook como en Instagram. Estoy bajo el epígrafe de Hipnoingeniería. Y ahí están mis teléfonos. Si alguien quiere saber más, yo os regalo la información, porque el proceso tiene que ser conjunto y lo que uno vaya descubriendo, que lo comparta. Bueno, pues esto es hipnoingeniería. No, hipnosis onírica. Hipnoingeniería es mi nombre, ¿no? Mi marca. Y la hipnosis onírica es esto que os he contado. Es esta propuesta que trata de sumergirse en nuestro subconsciente de forma que no haya filtros y acceder a estados superiores de conciencia, y he dicho superiores de conciencia, de forma casi volitiva, guiada por un terapeuta, por un hipnoterapeuta, o guiada por un interpretador de sueños, o por quien le toque. Y bueno, os quiero leer dos frases. No me las sé de memoria, aunque podía decirlo, intentarlo, pero os quiero leer dos frases de dos personajes muy interesantes. La primera frase es de Manuel Sanz Segarra, es un médico español muy conocido y que se está dedicando últimamente, ya tiene cierta edad y se dedica a hacer conferencias por allá donde le llaman, sobre experiencias cercanas a la muerte. Gracias, Verónica. Dice, muy interesante todo lo que cuenta, gracias. Este señor Manuel Sanz Segarra dice, en los sueños podemos llegar a contactar con la supraconsciencia, especialmente cuando la conciencia neuronal está inhibida. En estos momentos cuando accedemos a una dimensión más elevada de nuestra propia esencia. Tremendo. Tremendo. Habla de acceder a la supraconsciencia cuando nuestra conciencia neuronal está inhibida, es decir, cuando estamos dormidos. Y es en estos momentos cuando accedemos a una dimensión más elevada de nuestra propia esencia. Esto lo dice un médico, un doctor. Pero claro, que es especialista en experiencias cercanas a la muerte. Vale, y otra frase, esta ya la he dicho más veces, seguro que si me habéis escuchado ya os acordáis, es de... Vamos a ver, está aquí, de Matthew Walker en su libro ¿Por qué dormimos? Dice lo siguiente, escuchad porque a mí me parece increíble. Es posible que los soñadores lúcidos, yo esto lo ampliaría y diría que las personas que acceden a experiencias oníricas conscientes, porque el sueño lúcido es, para mí, es todavía un preliminar a la realidad, al verdadero acceso de conciencia elevada. Pero bueno, lo que él escribe. Es posible que los soñadores lúcidos representen el siguiente estadio en la evolución del Homo sapiens. ¿Serán estos individuos seleccionados preferentemente en el futuro, en parte por esta inusual capacidad para soñar que les permite convertir la solución creativa de problemas a través de los sueños en un desafío consciente? Bueno, pues esto se lo pregunta otro científico. No son chamanes, no son conocedores de la metafísica y de la espiritualidad como tal, sino son personas que han accedido a este conocimiento a través de la ciencia más alopática, más científica, valga la expresión, ¿no? Así es que sin más, me despido, no sin antes recordaros que estamos en Connessioni, que es un grupo multilingüe. Está ya gente que habla italiano, gente que habla inglés, gente que hablamos español. Desde hace muy poquito se ha unido a nosotros María do Sacramento, que habla portugués, aunque todavía está transmitiendo, ha empezado a transmitir en español, pero posiblemente demos el salto al portugués próximamente.
y somos todos los que hacemos estos directos, gente que estamos dando de corazón esta información para que os pueda servir a todos los que escucháis aquí en directo, que hoy hemos sido un grupito, y a los que lo escuchéis esto posteriormente. Así es que, sin más, os agradezco de todo corazón vuestra presencia. Hasta dentro de 2 más.